Bueno, ya estamos de vuelta en Mesa Informativa y nos acompaña René Zafirio, exalcalde de la comuna de Temuco, exdiputado de la República y ahora oficialmente candidato al gobierno regional. ¿Cómo estás, René? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Tenemos muchas cosas que conversar, ya pudiste juntar las firmas oficialmente, eres el candidato a gobernador. Comencemos con lo primero. ¿Cómo nace esta idea de querer llegar al gobierno regional? Es una larga historia. Los políticos nos retiramos varias veces en la vida. Yo cuando terminé la alcaldía y me fui a dirigir una universidad local, dije ya han pasado cerca de 50 años, desde los 15 años en la actividad pública, creo que es tiempo de retirarse. Estuve 4 años y empecé a despertar a las 4 de la mañana porque sentía que no estaba haciendo mucho, que necesitaba reinsertarme en el tema público y tuve que tomar la decisión de renunciar a esa universidad y no para ser diputado, sino que para ser candidato a diputado, es decir, claro, era un salto a una piscina que no sabía si tenía o no tenía agua, pero bueno, funcionó, estuve en la Cámara durante 3 periodos y me retiré. Empecé a ejercer la profesión. Fui acogido en un estudio aquí, con colegas muy generosos, y se presenta esta elección y mi razonamiento fue que nunca había ejercido en mi vida política ninguna función que involucrara al total del territorio regional. Y el cargo de gobernador regional es un cargo que está en realidad en creación, sí, porque es un cargo nuevo, porque tiene desafíos distintos, porque la impronta que se le puede dar a un cargo que está en esas condiciones que un poco se replica la experiencia de haber sido parte de los primeros alcaldes elegidos en democracia, que también era un cargo que estaba creándose, nadie sabía cómo iba a funcionar. Tomé la decisión de decir sí, yo creo que puedo y debo hacer a lo menos el intento de aportar al conjunto de mi región, porque hay zonas demasiado rezagadas a las cuales hay que poner particular atención. Pero también tomaste la decisión, René, de buscar esta candidatura de forma independiente y eso te llevó a tener que reunir miles de firmas. ¿Cómo ha sido este proceso? No sé si tendré una tendencia hacia el masoquismo, pero yo soy de naturaleza independiente, incluso siendo militante. Tomaba decisiones, generaba ruidos al interior de mi bancada, de mi partido. Desde niño, empecé a militar cuando tenía 15 años, en plena Guerra Fría, cuando los jóvenes teníamos que tener opinión política, porque si no éramos entes que circulábamos por la calle, porque el mundo estaba dividido y polarizado en extremos entre Occidente y Oriente, representados por Estados Unidos y por la antigua Unión Soviética, y los jóvenes teníamos que tener una opinión. Sin embargo, no soy en absoluto antipartidos. Creo que los partidos son insustituibles en democracia. Creo que además, incluso te puede parecer una paradoja, pero desde mi propia independencia creo que puedo hacer un aporte a los partidos en mi región para que se logre reconstruir esas raíces con la sociedad civil, con la comunidad, con las organizaciones sociales, con el mundo social. Y eso lo digo respecto en general de los partidos, porque si se fortalecen los partidos, se fortalece la democracia. Y no quedamos a expensas de populismos que son literalmente letales para la democracia. Tú comentabas que este cargo de gobernador es nuevo, es un cargo también que lo elige la gente. Pero te quiero preguntar, ¿cómo has visto tú el trabajo que ha hecho el actual gobernador en la región de la Araucanía en diferentes materias? Sabemos que lo que más preocupa hoy día es la seguridad. Se han tomado diferentes instancias que ya conversaremos más adelante para poder reforzar la seguridad en gran parte de la región de la Araucanía y región del Biobío. Pero ¿cómo has visto el trabajo que se ha llevado hasta este momento? Yo no quisiera hacer en esta etapa un análisis de la función del gobernador.
creo que hay un problema muy complejo que tiene que resolver. Pero es la resolución de ese problema, que tiene que ver con lo judicial, con la transparencia y con la probidad, está en manos de órganos distintos. Está en manos del Ministerio Público, está en manos de los tribunales de justicia, está en manos de las policías, y no quisiera interferir en ese trabajo. Ya habrá momento, durante la campaña electoral propiamente tal, de poder pronunciarse respecto de eso, pero en un estado del arte, digamos, en esas investigaciones, yo espero un poco más avanzado. Creo que es prematuro, no se puede juzgar cuando hay otros órganos del Estado que están interviniendo, y hay que tener confianza en que van a hacer las cosas bien. Y en un ámbito más general, hablando específicamente de la seguridad, ¿cómo has visto este estado de excepción, que ha sido una instancia que ha decretado el gobierno para poder aumentar los patrullajes, para poder reforzar, para la redundancia, la seguridad en la región de la Araucanía? ¿Sientes que hoy día, o más bien apoyas este estado de excepción, que ya es una medida excepcional, pero que ya cumplió 2 años también vigente en la macrozona sur? El punto es el siguiente: siempre que estuve en la Cámara de Diputados, voté en contra de los estados de excepción. Por una razón muy simple, porque no se sabía en los proyectos en que se sometían a consideración del Congreso, no se sabía para qué iban a salir los militares a la calle. Claramente estábamos enfrentando y seguimos enfrentando una situación de inseguridad que nos afecta mucho. La seguridad sí es una prioridad en el caso de llegar a ejercer el cargo de gobernador, no cabe la menor duda. Tal vez la primera. Sin embargo, creo que hoy día recién se está dando un debate en el Congreso que tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza, que tienen que ver con cuáles son las herramientas que pueden utilizar las Fuerzas Armadas en los estados de excepción. Los estados de excepción constitucional, su nombre nos dice, son por esencia excepcionales, son transitorios. En consecuencia, cuando lo transitorio se transforma en permanente, estamos en un problema. ¿Es mucho 2 años? Es demasiado. Es demasiado, y creo que las normas que se está debatiendo hoy día nos pueden permitir entregar a las Fuerzas Armadas funciones de coadyuvantes de la función policial, pero no sustituyentes de la función policial. ¿Crees tú, René, que quizás este debate de las reglas del uso de la fuerza ha tomado mayor fuerza, valga la redundancia, a raíz del triple homicidio de Carabineros? Si eso no hubiese ocurrido, ¿estaría con tanta urgencia? Yo creo que no. Yo creo que no, porque ocurre, y yo fui testigo de eso dentro de la misma Cámara, en que ocurría un episodio, generalmente un episodio dramático, un episodio trágico, de cualquier naturaleza, en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad, en fin, y los gobiernos, independientemente de cualquiera sea su color, comenzaban una especie de desenfreno por tratar de resolver legislativamente, a través de la dictación de reformas, de la aprobación de reformas constitucionales o de reformas legales, la situación de emergencia que se estaba enfrentando. Sin embargo, eso es algo que nos ha ocurrido durante ya 30 o 40 años en la Araucanía. Y yo lo grafico diciendo que esto comenzó con las visitas apresuradas de subsecretarios, directores de la CONADI, ministros, presidentes de la República, que cada vez que se quemaba un camión, corrían, hacían anuncios, se reunían con las personas afectadas, hacían compromisos, promesas, pero el camión se enfriaba o la maquinaria se enfriaba con la misma velocidad con que se enfriaban las promesas. En consecuencia, la región empieza a sufrir una suerte de desencanto generalizado con esas reacciones que en definitiva no se traducían en medidas específicas. Y se optaba por el camino más corto: estado de excepción, estado de emergencia, otros estado de sitio, en fin, cosas muchas veces insólitas, una suerte de carrera por proponer lo más dramático y lo más drástico posible, lo más restrictivo posible, a sabiendas de que esas medidas no iban a involucrar o no iban a implicar necesariamente una solución a los temas de seguridad.
Yo tengo la impresión que hoy día se está discutiendo un poquito más de fondo y espero que el resultado sea bueno, porque bien podemos, sin contar con un estado de excepción constitucional, mejorar las condiciones de seguridad si tenemos Fuerzas Armadas que pueden, con carácter transitorio o permanente, cumplir funciones de colaboración, particularmente en el tema de fronteras, en los temas de narcotráfico, en los temas de crimen organizado, que es lo que hemos visto aquí. Mira, te puedo contar, si me permites, en 30 segundos. Hace ya unos 6 años yo hice una intervención en la Cámara de Diputados y dije que aquí lo que estábamos sufriendo era una combinación entre delitos comunes que se ocultaban bajo la lógica de demandas indígenas históricas. Y en esos delitos comunes había participación de policías, organizaciones mapuches, empresarios, por ejemplo, del rubro de la madera o ganaderos, que estaban aprovechándose y además venta de seguridad, empresas de seguridad que estaban aprovechándose del conflicto indígena para lucrar. Entonces llegó un momento en que a nadie le interesa que el conflicto indígena se resuelva, que las temáticas indígenas se resuelvan, y de hecho hoy día están absolutamente en una segunda, tercera, cuarta línea de preocupación, porque hubo otros que tomaron la decisión de lucrar a raíz de las demandas del pueblo mapuche. En otro ámbito, tú mencionabas en otro medio de comunicación que de la gestión del presidente esperabas más, que nos ha llevado a un país polarizado y de improvisaciones. Con este foco regional, en la región de la Araucanía, preguntarte, por un lado, ¿mantienes esa postura y qué es lo que se esperaba quizás del gobierno en el trabajo que ha realizado en la región? Yo tenía dos expectativas grandes. La primera es que los temas indígenas se asumieran con mucho más propiedad, con mucho más fuerza, con mucho más intensidad. Dejando de lado en el diálogo, en la conversación, solo a dos grupos. A los que habían hecho de la corrupción una herramienta para lucrar y los que estaban disponibles para hacer uso de la violencia, para imponer o imponerse en la región con sus reivindicaciones. Con ellos, desde mi punto de vista, no hay diálogo posible. Con ellos solo debemos actuar a través de las instituciones a cargo de la delincuencia. Porque son dos tipos de delincuencia, pero que tienen que responder ante las mismas instituciones. Me refiero al Poder Judicial, me refiero a la Policía, me refiero al Ministerio Público. Y lo que también esperaba, porque lo había planteado así en su programa, era una mayor preocupación por los temas de la infancia. Nosotros hicimos un trabajo intenso durante más de 10 años para lograr superar una tragedia que en Chile se extendía por más de 50 años. Y a partir de una investigación que había significado develar una historia que, mira, cuesta hasta recordarla. Sí. Y no ha ocurrido. Los nuevos servicios que se crearon, particularmente el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, que son los más chiquititos, respecto a los cuales se decretan medidas de protección por los tribunales de familia, por los tribunales de familia, no ha ocurrido un cambio sustantivo, porque lo que no logré fue convencer al resto de la Cámara y después al Senado de cambiar los mecanismos de financiamiento para las instituciones privadas que atienden a esa infancia vulnerada. Respecto de eso tenía más expectativas. Sí, tenía más expectativas y no se han cumplido. Perfecto. Y volviendo un poquito, que es una de las mayores demandas, tal como tú lo has dicho también, en la seguridad. Comentabas tú también que transformarías a la región en un espacio de encuentro y debate democrático. ¿Cómo se logra eso cuando todavía existen problemas? Cuando todavía existen personas que han dicho no vamos a dialogar y van a seguir operando bajo la violencia. ¿Cómo se logra ese espacio? Mira, yo no digo que sea fácil.
ni digo que sea un proceso que vaya a comenzar y terminar durante el periodo de un gobernador, ni que vaya a ser obra de un gobernador. Lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros tenemos además de todas las dificultades que existen en cualquier región del país, desde Arica a Magallanes, tenemos una adicional, que es la falta de abordaje institucional de los temas relacionados con el pueblo mapuche. Y eso no se ha logrado porque cada uno los ha planteado desde su propia trinchera. Y además, porque se ha optado por lo que se ha denominado por los estudiosos la política del fango. Es decir, yo hago una afirmación y mi contradictor no controvierte esa afirmación, sino que me descalifica como interlocutor. Y como estoy siendo descalificado como interlocutor, yo también opto por lo mismo y descalifico a quien me contradice. Entonces terminamos debatiendo en el barro, en el fango, se llamaba en la época, en el barro, sin resolver en realidad los problemas que nos afectan, sin entrar al fondo de los problemas que nos afectan, porque si yo te descalifico, si tú me descalificas, en el fondo nunca entramos a los temas de fondo. Lo que yo pretendo, en definitiva, es decir, miren, nosotros formamos parte y vivimos en un mismo territorio, queremos este territorio, nacimos aquí, crecimos, nos educamos, construimos nuestra familia. Sin embargo, no somos una comunidad regional porque estamos profundamente divididos. La invitación entonces es a decir, miren, no es posible que no haya una mesa de conversación aquí, en la región, con los actores regionales, empresarios, trabajadores, estudiantes, pueblo mapuche, minorías de toda naturaleza, conversando acerca de cuál es la región que queremos. Mira, yo puedo asegurar que después de 12 años en el Congreso, no le interesamos al centro, me refiero a Santiago, en la medida en que aquí no existe una situación extrema. Solo somos preocupación cuando existen conflictos agudos. Siguen viniendo los subsecretarios, siguen viniendo los jefes de servicio, siguen viniendo los ministros, siguen viniendo los presidentes de la República, ofrecen el oro y el moro y se olvidan de nosotros cuando el conflicto se desvanece. Si nosotros no somos como comunidad capaces de asumir que debemos ser quienes propongamos las decisiones que se deben tomar respecto de la Araucanía a las máximas autoridades del país, nadie lo va a hacer por nosotros. Y vamos a estar eternamente, de hecho ya han pasado casi 50 años, eternamente esperando que las soluciones vengan del centro. ¿Y por qué ocurre esto? Perdón, ¿por qué ocurre esto? Porque los gobernadores regionales, los intendentes antes no podían hacerlo porque eran designados por el presidente de la República. Entonces, si no le gustaba al presidente de la República, lo cambiaba la semana siguiente. Y de hecho ocurrió 1000 veces. En el caso de los gobernadores regionales, los presidentes de la República, aunque les carguen y les incomoden, no van a poder removerlos. Entonces hay dos funciones que paralelamente deben ejercer los gobernadores regionales. Una es la función propia de administración y de gestión de los recursos que están puestos sobre la mesa. Pero hay otra que es muchísimo más importante, que es el ejercicio de un liderazgo que permita que su propia legitimidad democrática, con una región puesta tras suyo, se pueda imponer los intereses de la región por sobre los intereses del centro. Y de esa manera obtener recursos y decisiones políticas, en el más amplio sentido de la palabra, decisiones de gobierno, que sean aquellas que han sido pensadas, deliberadas, discutidas y analizadas aquí, en la región. Nosotros sabemos más que nadie cuáles son las piedras en el zapato y cómo las tenemos que sacar. Y yo aspiro a eso. ¿Qué opinas de la Comisión por la Paz y el Entendimiento? ¿Crees tú que es una buena instancia?
toda comisión en que se discute, que se analiza y se reflexiona es un aporte. El problema está en que en los últimos 30 o 40 años ninguna de ellas ha llegado a buen término. Porque las autoridades nacionales tienen respecto del análisis, por ejemplo, de la temática indígena, una perspectiva distinta de la que tienen el propio pueblo mapuche. Y te cito solo un ejemplo: el tiempo. Nosotros, que no somos mapuches, tenemos una dimensión del tiempo distinta del pueblo mapuche. Cuando en algunos gobiernos, no voy a citar a ninguno para no herir susceptibilidades, pero en algunos gobiernos se convocaba a dirigentes mapuches cuando había una situación de conflicto extrema a reunirse. Llegaban con muchas dificultades, se trasladaban, se reunían en un lugar, llegaban ministros, llegaban subsecretarios, hablaba el pueblo mapuche, representado por sus dirigentes. Luego hablaba el ministro que dirigía la reunión. Cuando terminaba de hablar el ministro que dirigía la reunión, yo estaba ahí, por eso puedo decirlo. Y los dirigentes mapuches querían replicar, entonces el ministro tenía que tomar el avión para retornar a Santiago. No había diálogo propiamente tal. Entonces hay que tener y hay que comprender cuál es la dimensión del tiempo. Y en esto yo creo que un avance importante ha hecho Alfredo Moreno. Porque él sí ha comprendido que esta discusión es una discusión de largo aliento, con la cual hay que tener disponibilidad para actuar con tiempo, con mucha generosidad, tratando de ponerse en los zapatos del otro y no tratando de imponer al otro un zapato 3 números más pequeño, porque se va a ir incómodo y el diálogo no va a fructificar. Perfecto. Ya, para cerrar este espacio de conversación, la última pregunta. ¿Qué debe saber la gente del candidato a gobernador René Sofilho? Lo menos posible. A ver, generalmente se asocia la actividad política a mi condición de abogado. Pero mira, hay una historia en 30 segundos. Yo entré a la enseñanza media en la Escuela Industrial de la calle Uruguay, que está detrás ahí, por ahí a un costado, por calle Uruguay, a un costado de lo que es el gimnasio de una conocida universidad de nuestra ciudad. Porque tenía la pretensión de estudiar ingeniería en la antigua Universidad Técnica del Estado, que es hoy lo que es otra universidad en calle Prat. En primer año de enseñanza media me involucré en el mundo de la política, como te decía, a los 15 años, porque en la época nadie podía estar ajeno a eso. Pero entendí que los fierros no me iban a ayudar en mi vocación política. Y no podía cambiarme al Liceo Pablo Neruda, porque si lo hacía, tenía que retroceder un año en la educación media. En consecuencia, yo soy un técnico en máquinas herramientas, que cursé toda mi educación media en una escuela técnico profesional, en una escuela industrial, y que dio la prueba de aptitud académica en la época, y ahí se me cae el carnet al tiro, y me fui a estudiar Derecho a la Universidad de Chile en Santiago. Había muy pocas escuelas de Derecho en el país. Valparaíso, Santiago, Concepción. Eran las únicas opciones. Santiago para mí y la Chile era lo mejor. Con todo el respeto, porque no había Derecho tampoco en la Universidad Católica de Temuco. Entonces yo soy un político que se hizo abogado para obtener desde el derecho una mirada más holística, más integral del mundo de la política. No soy un abogado que se metió en política. Empezar al revés. Yo creo que eso es importante saberlo, porque la política es una opción de vida, es una vocación, es una especie de ministerio que de por vida
te obliga a involucrarte en los asuntos públicos. Y he tratado durante todo este periodo de hacerlo con la mirada puesta exclusivamente en aquello en que puedo servir. Y bueno, es la gente la que tiene que evaluar si eso ha resultado o no. Perfecto. René Zafirio, candidato a gobernador regional de la Araucanía, muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito también. Al contrario, gracias a ustedes, pero además felicitarlos por el esfuerzo que hacen de poner, porque uno sabe lo difícil que es, de poner un canal de televisión universitario en la parrilla de canales. Les deseo también mucho éxito. Muchas gracias. Vamos al corte y ya estamos de vuelta con más informaciones en Mesa Informativa.